Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Listo. Estamos en el taller 4 de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Rioja, el 25 de octubre del año 2001, y en este ciclo que hemos organizado, que se llama Aportes Internacionales a la Enseñanza de la Arquitectura, le damos la bienvenida hoy a Paulina Pesantes Vergara, desde Galápagos, Ecuador, que va a hablar sobre naturaleza, arquitectura y territorio. En un momento le voy a pedir a Katia que la presente, pero quería comentar ahora que este ciclo que hemos organizado es el 19º encuentro que tenemos. Han pasado por acá notables colegas de todo el mundo, y en ese marco es que le quiero dar la bienvenida a Paulina y pedirle a Katia que la presente para que todos nosotros la conozcamos un poco más antes de darle la palabra. Bienvenida, Paulina, y bueno, Katia te va a presentar ahora. Buenas tardes, Paulina, y les presento la disertante de hoy, arquitecta por el Instituto Tecnológico de Monterrey, de México, con diplomados en Arquitectura Sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Evaluación y Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios de la Universidad de Chile. Es magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente por la Pontificia Universidad Católica de Chile, explorando la dicotomía sociedad-naturaleza que ocurre en la isla Galápagos dentro del ámbito arquitectónico cotidiano de la vivienda. Ha participado en proyectos arquitectónicos desde el sector privado, proponiendo nuevas tipologías y mixtura en el uso de materiales para la isla, consolidando su trabajo en San Cristóbal. En este sentido, participa y ha participado en la organización comunitaria a favor de los derechos humanos y de la naturaleza, trabajando contra la violencia de género y los distintos tipos de contaminaciones presentes, con aproximaciones desde la ecología política, la arquitectura y el urbanismo. Muchas gracias, Paulina, por estar aquí con nosotros, por darnos tus conocimientos, y bueno, adelante. Muchas gracias a ustedes, la verdad. Muy agradecida de estar aquí. Buenas tardes con todos, todos los presentes. Sí estoy compartiendo, ¿no? Y ahí ya no los veo. Sí, estás compartiendo, sí. La presentación. Ya, perfecto. Bueno, yo les voy a hablar sobre 3 conceptos principales que he desarrollado a lo largo de mi carrera profesional y académica, ¿no? Esta charla principalmente se basa en la investigación que realicé para mi tesis de magíster, centrada particularmente en San Cristóbal, ¿no? En el lugar donde habito, es mi lugar de residencia. Y estos 3 conceptos, como les dije, creo que acotados dentro de esta investigación, lo que se resaltó, si bien es un caso bastante particular, el de Galápagos, sobre todo el de San Cristóbal, creo que puede aportar un conocimiento para sus carreras profesionales, más que nada por ciertos temas y conflictos que compartimos a nivel global, ¿no? Como les repito, esta es una escala global, de escala bien particular, pero compartimos ciertos temas globales, ¿no? Entonces, me gustaría empezar literal en orden del tema, el título que escogí para la charla, ya que cuando hablamos de naturaleza en sí, tendemos a relacionarla directamente desde el ámbito de la arquitectura y el urbanismo, ¿no? a temas de ambientalismo o de sustentabilidad, que si bien no está mal, de hecho es muy relevante mantener temas de bioclimática, de sustentabilidad del ámbito de la arquitectura y la construcción. A mí me gustaría enfocarme en la parte de la relación sociedad-naturaleza, que es una tesis desarrollada, más estudiada por Neil Smith en su libro de Desarrollo Desigual, ¿no? Donde se habla de la producción del espacio y la producción de la naturaleza de capital a través del espacio, ¿no? Entonces, esto es relevante ya que, el tema de la arquitectura, desde mi punto como profesional,
la veo como una herramienta, o más bien la manera más directa de interactuar con la naturaleza, y el territorio como producto de esta relación, ¿no? Que tenemos en particular según las culturas o territorios que habitamos. Va a ser muy particular a una ciudad, obviamente en la cordillera, o a un archipiélago, ¿no? Como es en el caso que les voy a presentar. Muy bien, cuando pensamos en Galápagos, a lo mejor se les hace bastante familiar el tema de la teoría de la evolución de Charles Darwin, o la riqueza de la naturaleza que se convive, ¿no? con el espacio, con el territorio humano, y muchas veces incluso con este éxito en la parte de la conservación, ¿no? Que es reconocido a nivel internacional. Sin embargo, para entender esta relación con la naturaleza en estos paisajes únicos, hay que entender la vulnerabilidad de los ecosistemas insulares al impacto humano, ya que, bueno, en general, el desplazamiento de especies o de la biodiversidad es bastante común, o es mucho más delicado, digámoslo así, en espacios geográficos restringidos como son los archipiélagos e islas, ¿no? Y si bien en el caso particular de Galápagos ha habido un intento de una integración del desarrollo, una visión integral del desarrollo, hay claros conflictos ambientales que se reconocen, pero aún no lo hemos logrado combatir, ¿no? Atacar, digámoslo de alguna manera. Y en este sentido hay bastantes posturas críticas frente a la sustentabilidad que se maneja en las islas, debido a que se considera que se basa más que nada en una condición postpolítica, donde la participación ciudadana de la población local está bastante restringida, si es que en el caso de existir, y la mayoría de las decisiones políticas se toman desde la parte exterior, ¿no? Desde actores, en su mayoría externos, o que no habitan directamente, diariamente las islas, ¿no? Ya acotando más el tema, la parte arquitectónica, existen problemas específicos de la vivienda que, vamos a ver, están relacionados principalmente al turismo, con otras partes donde el turismo cobra gran relevancia en el territorio urbano, en la ciudad, y conflictúa con este imaginario edénico donde, cuando pensamos en las islas, solemos omitir a la población que las habita, y se crea un conflicto, ¿no? de naturaleza-sociedad que hay que entender dentro de su contexto, ¿no? Y pues para eso aquí está una ubicación general, donde vamos a centrar en esta isla, se ve con el puntero, ¿no? En esta isla, que es la isla de San Cristóbal, más particularmente en Puerto Vaquerizo Moreno. Vamos a ir siempre acompañados de fotografías para contextualizar el tema, ¿no? Aquí están el archipiélago de Galápagos. Son aproximadamente 13 islas mayores, 9 menores, y 200 rocas islotes alrededor del territorio, digamos, del área marítima, más bien. En este caso, aquí tenemos las 5 islas habitadas. De todo el territorio, apenas el 97%, bueno, desde que se consolidó el Parque Nacional, apenas el 97% del territorio se limitó para que sea Parque Nacional, y el resto quedó con los asentamientos humanos ya establecidos, ¿no? En estas 4 islas, 5 si contamos el aeropuerto en Baltra, Santa Cruz, que es la isla más poblada. Estos son, cabe recalcar, datos del 2015, hay que actualizarlos con los últimos censos. Esta es la isla más poblada, Santa Cruz, tiene el principal punto de acceso a través del aeropuerto de Baltra. Luego San Cristóbal, donde me voy a enfocar, la capital política. Luego Isabela, con apenas 2.500 habitantes aproximadamente, y Floriana, con cerca de 150 habitantes. Hay que considerar que la población de Galápagos representa menos del 1% de la población total del Ecuador, donde hay 17.000 millones de habitantes. En Galápagos apenas hay cerca de 35.000 habitantes, y en el caso de San Cristóbal cerca de 8.000 habitantes, ¿no? Sin embargo, es importante reconocer dónde están ubicados los puertos, ya que, como les digo, el resto es
considerado parque nacional, ¿no? Ahí no se puede acceder a esos puntos a menos que sea a través de sitios específicos de visita turísticos, tours, cruceros o puntos de monitoreo con el Parque Nacional Galápagos o de investigación. Entonces, un punto relevante por el cual también me enfoco en San Cristóbal, perdón, aparte de que vivo en esta isla, es el tema de que es una de las islas, bueno, exceptuando Floriana, menos densas y que pese a esto tiene una tendencia a la expansión urbana, ¿no? O sea, se contradice con los criterios de sustentabilidad urbanos, ¿no? La expansión por sobre la densificación mesurada, no tampoco explotada. Bueno, y para entender esta relación particular con la naturaleza, esta es una línea de tiempo que más o menos explica ciertos hitos de la historia humana de las islas, que es bastante reciente, es casi un poco más de 200 años desde la colonización, desde su colonización, con un lento crecimiento, unos esporádicos asentamientos humanos a lo largo de estos dos episodios, ¿no? Que he dividido a través de mi investigación, revisión histórica de la historia humana. Y bueno, acá podemos ver estos 5 capítulos, ¿no? Y la parte, la influencia internacional, nacional y local, ¿no? Cómo interactúan y cómo van construyendo esta relación que tenemos con la naturaleza. Si bien es parte de nuestra identidad, genera un conflicto por el tema, la creación del Parque Nacional y la imposición de ciertas restricciones en una población sin haberla considerado en sus inicios, ¿no? Ya cuando aparece hay un desincentivo por la infraestructura en los asentamientos humanos, con el miedo de la migración desmesurada, de las grandes migraciones del continente, que en efecto ocurren, pero por conflictos político-económicos a nivel continental, y a partir de lo cual aparece la LOREC en el 98, que restringe la migración o busca detener esta migración para controlar la población que ya existía en las islas, ¿no? Entonces tenemos en el Parque Nacional, que delimita el territorio en el 59. Esto es un tajo, ¿no? De lo que se había asentado en su momento, hasta ahí llegó. Y en el 98, la población que llegó hasta ese momento, digamos que hasta ahí llegó, ¿no? Son dos maneras de, en cierto modo, controlar primero la parte territorial y luego la parte demográfica. Lastimosamente, esto obviamente no funcionó como tenía que funcionar. Muchas de las personas prefirieron quedarse a no poder volver, ¿no? Por la situación, como les digo, político-económica del país, en el continente, perdón. Entonces hay una serie de medidas que más que nada son reactivas en intento de la conservación, pero al mismo tiempo generan efectos a lo mejor contrarios a lo deseado, ¿no? Bueno, el turismo, esta línea de aquí que está medio azul por acá, da nota del turismo, del crecimiento exponencial del turismo, ¿no? El último año 2019 tuvimos 270.000 turistas, que si bien no es mucho comparado a otros lugares turísticos en el mundo, es bastante comparado a la relación poblacional que tenemos de 35.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Entonces tenemos una relación con una naturaleza bien particular, condicionada por estas entes internacionales que consideran la conservación principalmente como una estrategia de mitigación muy importante contra el cambio climático, pero que sumada al turismo ha generado una separación, bueno, y los diferentes hitos que revisamos en la parte histórica, una separación funcional, parque adentro, parque afuera, ¿no? De lo que es el entorno natural, que está bien preservado, que es reconocido a nivel internacional, y el entorno construido, que ha sido un poco planificado, mejor dicho, y un poco más caótico, o con menos recursos y menos intereses, digamos, más que el local, ¿no? Dentro de la arquitectura es importante resaltar que históricamente el uso del
la disponibilidad de materiales, ¿no? Piedra volcánica, maderas, las maderas existentes. Sin embargo, con las restricciones ambientales que ocurren a través de la creación del Parque Nacional Galápagos, se restringen ciertas especies maderables sin ningún plan de reemplazo, sino aparece la mina y las construcciones en hormigón armado a partir de 1950 más o menos, y esto genera un cambio radical en la arquitectura de las islas, que si bien en un principio, bueno, esto no es tan antiguo, ¿no? Pero se ven estos experimentos de tipologías, de funciones, como aprovechando los materiales, intentando responder a las zonas, como a las zonas climáticas. Esto es en el Progreso, que es un poco más, un área más húmeda de la costa de San Cristóbal, por ejemplo. Pero se reemplaza todo por estas tipologías bastante similares a lo que ocurre en el continente, ¿no? Ya que recordemos, son las personas que vienen del continente y traen su cultura, su manera de verla, de construir y de vivir, e intentan adaptarlas a esta nueva realidad, ¿no? Bueno, esta es una foto bastante interesante acá, cortesía de Archipiélago Films. Del lado derecho se puede ver el sector turístico que vamos a ver. Si ven, una calle bastante adoquinada, una calle un poco más reducida, veredas amplias, ¿no? Comparado a lo que se va a considerar como el sector local, que son calles sobredimensionadas y veredas reducidas, ¿no? Bueno, todas estas restricciones ambientales, límites geográficos, esta disponibilidad de materiales, sumado a la mano de obra limitada, ¿no? Consideremos las restricciones migratorias. Por un lado, es poca la mano de obra y es especializada en estas construcciones, nuestros sistemas constructivos de concreto armado. Además de que existen pocos profesionales de la construcción que, más que atreverse a usar otros materiales, no logramos, ¿no? Porque me encuentro dentro de convencer a la población de estas ventajas cuando todo el entorno es predominantemente similar, ¿no? Tenemos esta idea cultural de que es más resistente, más duradero, más económico, etc. Entonces, mi trabajo, lo que he intentado hacer durante este tiempo es, en cierto modo, convencer a la población de estas ventajas de estos otros materiales, ¿no? Y estas otras tipologías, a lo mejor, ya que muchas de estas construcciones simplemente responden a extruir, ¿no? Como el terreno hacia arriba, creando un volumen y ocupar la mayoría del terreno, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un ciclo de ocupación, autoconstrucción y autourbanización que denomina Abramo como lo que se le denomina, asentamientos irregulares o asentamientos populares informales. No significa que sean ilegales, sino más bien que han sido una respuesta a la necesidad de la población de construir sin apoyo, ¿no? del Estado, bajo las condiciones del mercado que buscan simplemente la rentabilidad. Entonces, por eso, mientras más área, mejor, mientras más alto también puedo rentar más, etc. Y de la necesidad, ¿no? de crear este patrimonio, de aprovechar la parte turística, ¿no? La parte rentable que trae el turismo. Entonces, este es el espacio urbano de San Cristóbal. Esta es la isla de San Cristóbal. Acá está Puerto Vaquerizo Moreno, que es el espacio urbano. Unos datos generales de la provincia. Como les digo, es una población bastante pequeña, ¿no? Muy pocos hogares, en su mayoría en propiedad, como ocurre generalmente en la región. Igual, lo que cabe resaltar en este cuadro, por ejemplo, es que hay un alto porcentaje de viviendas desocupadas o de ocupación temporal, lo que quiere decir que están destinadas principalmente al turismo, ¿no? Dentro de la investigación yo me hice una base de datos bastante extensa de los Airbnb que ocurrían en las islas, particularmente San Cristóbal, y era bastante
impresionante lo que en teoría no están permitidos, pero igual están disponibles, ¿no? Y se genera una competencia desleal con los hoteles y establecimientos turísticos que sí están registrados, que sí pagan sus impuestos y todos los permisos contra estos otros espacios que no. Entonces esto quiere decir que hay un alto porcentaje de estas viviendas que están destinadas al sector turístico. Al mismo tiempo que hay un alto porcentaje de necesidades básicas insatisfechas. Este índice es a nivel provincial y si bien aquí tenemos las 3 líneas, ¿no? Donde está amarillo para San Cristóbal, es el mejor, entre comillas, de las 3 islas consideradas. Aquí no se considera Floriana, pero esto también es del 2015, ¿no? En temas de alcantarillado, ahorita el sistema no está funcionando del todo bien y se vienen las lluvias, entonces todo esto va sumando y no se van solucionando esos problemas, ya que se concentraba, vamos a ver, el dinero específicamente en el sector turístico, ¿no? Aquí identifico 3 grandes zonas homogéneas, se le podría decir, que el principal es el sector turístico, ¿no? Donde se concentran las principales establecimientos de alojamientos, restaurantes. Hay una gran inversión en el espacio público, como pueden ver en las fotos, es adoquinados coloridos, un tratamiento del espacio público, ciertos criterios de accesibilidad, alguna integración de elementos naturales, aunque sean ornamentales, o un intento ornamental, existen, ¿no? O sea, hay un interés de la parte del sector público de intervenir en este espacio, de hacerlo ver bien, porque es la cara turística, ¿no? Bueno, sin embargo, esto crea altos precios de los terrenos, hay una alta especulación inmobiliaria y contrasta en gran parte con los otros 2 sectores, ¿no? Como el sector local. El sector local tiene un valor del suelo mucho más bajo que el sector turístico, por obvias razones. Y como veremos, en estas fotos podemos ver unas calles sobredimensionadas que generan una mayor velocidad en vehículos o mal uso de las veredas, porque son veredas bastante pequeñas. Esa es la regla para todos lados. Las calles sobredimensionadas, hay ciertas excepciones en ciertos barrios, por ejemplo en la Estación Terrena, pero en general se ve una baja accesibilidad universal, ¿no? Y un deterioro del espacio público, ¿no? También hay una mayor densidad, en particular en ciertos barrios, ¿no? Pero otros barrios, en cambio, están completamente, bueno, no completamente, pero bastante poco urbanizados. Y, sin embargo, pese a eso, tenemos la zona el sector de expansión urbana, ¿no? Que ya, como les dije, pese a la baja densidad, cerca de 900 habitantes por kilómetro cuadrado en San Cristóbal, pese a esa baja densidad, tenemos esta tendencia a la expansión en urbanizaciones cerradas a lo largo de una carretera que va hacia el progreso, ¿no? Y una tendencia a los cambios de uso del suelo y la subdivisión predial a modo de estas urbanizaciones cerradas que se ve bastante en las ciudades latinoamericanas, en las ciudades de la región en general, ¿no? Esto también se ve traducido en una deficiente infraestructura urbana, es una autopista, hay una ciclovía hasta un cierto tramo, y algunas de estas urbanizaciones están recién adoquinadas, recientemente con alumbrado, y hay otras que apenas no tienen calles, pero ya están vendidas, y se justifica, o lo preocupante de esta tendencia es que se justifica esta expansión por la alta densidad poblacional, o así es como se refieren los funcionarios públicos que entrevisté, ¿no? Y los terrenos con precios cada vez más altos. Sin embargo, no hay ninguna medida de control que regule la especulación, a ningún impuesto o desincentivo a estos altos precios que vimos en los otros 2 sectores. Y hay una tendencia al alza en estos precios de estos terrenos, ¿no? Cada vez más altos, cada vez más especulación. Bueno, entonces, en general, tenemos esta satisfacción general
obviamente, no hay nada que decir, satisfacción general de vivir en la isla, dentro de los entrevistados. Sin embargo, durante las entrevistas, mientras más nos enfocábamos en la parte del puerto, o sea, bajábamos la escala, por decirlo de alguna manera, se veían conflictos en la parte urbana, sobre todo en el aumento del turismo frente a la demanda de servicios básicos, el encarecimiento del costo de vida y la contaminación ambiental, ¿no? Ya sea acústica, atmosférica, etcétera, ¿no? Mientras que en conflictos particulares la vivienda, ya aterrizándolo a la parte arquitectónica, se distinguió que hay un problema de acceso más que nada de los propietarios por la adquisición de terrenos y el encarecimiento de los materiales de construcción, y por otro lado un déficit cualitativo para los arrendatarios, ¿no? Ya que hay hay muchas construcciones, muchos espacios, pero no de buena calidad. Entonces tenemos estas lógicas de la ciudad informal que describe Abramo, de Estado, mercado y necesidad. El aparataje público, por decirlo de alguna manera, es insuficiente, puesto que existe normativa, pero no hay una fiscalización, no se fiscaliza las construcciones y aparte hay un límite de competencias, ¿no? Lo que está en el parque es una cosa, lo que está afuera del parque, o sea, dentro de los asentamientos humanos es otra, y y por intereses políticos tienden a evitar los conflictos para seguir en reelecciones o seguir en los cargos, ¿no? Etcétera. Este parque adentro, parque afuera, que es una tajante realidad un poco bastante chocante, ¿no? Por otro lado, en mercado está la turistificación, que se podría denominar como una gentrificación turística, o sea, esta alto flujo, ingreso de capital del turismo, de esta atracción, que es relativamente nueva para San Cristóbal. Consideramos apenas unos 20 años máximo, comparado a Santa Cruz, que desde los 60 tiene un ingreso turístico mucho más alto, ¿no?, que las demás islas en general, al ser el principal punto de ingreso al archipiélago. Este estado de gentrificación turística, que se puede ver en otras ciudades bastante turísticas, ¿sí?, es un escenario ideal para la especulación y la renta, ¿no? Esto se traduce en una construcción acelerada de baja calidad, y pese a que el atractivo turístico, debido a que el atractivo turístico de las islas es la parte del parque nacional, queda un poco limitada la inversión adentro, o sea, fuera del parque nacional, ¿no? O sea, dentro de los asentamientos humanos. Por último, hay que reconocer la necesidad de la vivienda, o sea, que las construcciones en sí nacen de una necesidad de la vivienda como derecho básico y un sentido de pertenencia, ya sea por la parte cultural, ¿no?, de los pioneros que tenían que autoconstruir sus viviendas, y al mismo tiempo una solución orgánica que aprovecha este flujo de turistas cuando hay otras restricciones ambientales hacia otros sectores productivos, ¿no? Entonces, una alternativa económica que puede ser considerada como un mercado informal o no formal, mejor dicho, pero se justifica bajo la idea del patrimonio familiar, ¿no? Y todo esto, como en muchos otros temas relacionados al urbanismo, fue completamente chocado, digamos, por la pandemia, ¿no? Durante cuarentena estuvo completamente cerrada la isla, y se notó esta dependencia completamente insustentable en el turismo, donde la mayoría de la población dependía del turismo en sí, o sea, directa o indirectamente. Cerca del 90% calculaban algunas personas que se dedicaban exclusivamente al turismo, y una clara intrusión en el ámbito residencial, ¿no? Ya puesto que algunos de los departamentos, ya sean turísticos o no, fueron liberados, y sus precios fueron reducidos, ¿no? Esto quiere decir que, digamos, un Airbnb que costaba, digamos, $100 la noche,
pasó a costar $200 para un turista, pasó a costar $200 mensuales para una persona, un residente o algún turista también que pudo haber quedado atrapado durante la cuarentena, ¿no? Y al mismo tiempo que se generaron la reconstrucción de prácticas comunitarias que habían sido mermadas por esta competencia del turismo y de esta economía del agarra lo que puedan del turismo, ¿no? Que ya es más comunitaria en torno a los huertos urbanos. Apareció un proyecto de huertos urbanos bastante interesante, huertos urbanos comunitarios, locales, personales, ¿no? Las colectas y apoyos entre vecinos y las ferias libres y trueque, ¿no? Entonces, en general, lo que me gustaría resaltar de este análisis es cómo este caso, pese a que es de una escala bastante reducida, bastante particular también, refleja una serie de conflictos ambientales que compartimos a nivel global, ¿no? Ya sea por esta manera de ver la naturaleza como un punto de extracción y que no siempre fue así, que no es algo que tenemos, que es como algo, es nuestra razón de ser como especie humana, ¿no? Sino más bien que ha sido un proceso particular de ciertos cambios que han moldeado esta relación con la naturaleza y reconocer eso, no para regresar al pasado, ¿no? Esa mirada nostálgica, porque tampoco es la idea, sino más bien corregir ciertas actividades o interacciones que realizamos, que estamos realizando consciente e inconscientemente en detrimento de nuestra calidad de vida, ¿no? Y reconocer estas dos opciones súper drásticas, ¿no? Que hay esta visión mercantilista del territorio, que imita tendencias nacionales, regionales y globales, o la naturalización de este tipo de habitabilidad para el humano, como si fuera algo completamente normal que dejemos de lado, que nos separemos tan radicalmente de la parte natural, resaltando esta importancia de esta separación funcional, ya que sin ella sería completamente caos, ¿no? Sin embargo, yo quisiera darle la vuelta a esto y más bien proponer o rescatar dos elementos muy importantes dentro de la planificación del territorio, en sí los instrumentos per se de planificación y la participación ciudadana activa, que si bien en el contexto local han sido bastante deficientes, la participación ciudadana activa nos ha dado bastante buenos resultados. Ha sido un proceso un poco largo, más que largo porque ha sido relativamente corto en comparación a otras personas que han estado en esta lucha, digamos así. Impulsarlo, ¿no? Como intentar integrar a la comunidad en esta toma de decisiones y hacer que las autoridades estén más involucradas también en la visión de desarrollo construida en comunidad, ¿no? Entonces tenemos estos dos conceptos que alguna vez presenté a la municipalidad de la ciudad inclusiva, que justo mencionaba, bueno, entre otros conceptos, Denise en la última charla, con el tema de la teoría del cuidado, ¿no? Que es más la parte social, ¿no? Y se puede hablar de movilidad, se puede hablar de accesibilidad universal, no solo del espacio público, sino la vivienda. Y la ciudad biofílica, que es un concepto que intenta integrar las características naturales en nuestra vida para mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? La integración de los elementos naturales. Y algo que a lo mejor que olvidé poner acá, igual el tema que es algo que compartíamos alguna vez en el proyecto que realizamos con Virginia, de hecho, el tema de la ética biocultural, ¿no? La integración de la naturaleza y de lo humano y de lo no humano, ¿no? Como algo en conjunto, no tanto esta separación que en cierto modo nos aleja cada vez más, empeorando más bien en detrimento de nuestra calidad de vida, ¿no?
Entonces está este tema también de reconocer. Yo sé que igual dentro de todo hay el tema de la arquitectura, de la profesión desde la arquitectura, del deber ser, de cómo debería de ser la ciudad, de cómo debería ser una casa o un edificio, de cómo debería estar construido. Pero también reconocer estas distintas realidades es súper importante para proponer nuevas cosas y aprender también de estas estrategias que están ahí por algo, ¿no? O sea, el tema de la gradualidad. Aquí, de hecho, se ve bastante estos edificios a medio construir, que muchas veces me toca, por ejemplo, adaptar un diseño a esta ya estructura preestablecida, ¿no? A esta ampliación. Aprendizaje de estas estrategias y más que nada, más que esa postura tampoco tan del deber ser de la arquitectura, ¿no? Y eso, resaltar esos aprendizajes de las realidades locales. Y listo, eso es todo. Muy bien. Muy interesante, Paulina. Excelente. ¿Hay alguna pregunta para la profe ahora de parte de los que estamos acá? ¿Quiero hacer una pregunta? Hola, Paulina. Hola. Muy interesante lo que mostraste. Y yo lo que te quería preguntar, no sé si en algún momento, sí, a lo mejor lo dijiste, pero si es que hay, ¿cuánto estricta es la reglamentación de las arquitecturas, o sea, de hacer arquitectura en el territorio de San Cristóbal? O sea, ¿hay una reglamentación precisa para construir y cómo construir en ese lugar? Sí, en efecto. En cuanto a extensión del territorio, ¿no? En cuanto o sea, por ejemplo, a este mapa que vemos acá, ¿sí? Sí. Claro, está delimitado. Ahí olvidé detallar, pero por ejemplo, si se ve me comparto para ya. No. Si se ve, esto es el límite del Parque Nacional. Hay esto gris más oscuro, ¿no? Es el límite del Parque Nacional. Luego viene la parte gris claro, se podría decir, que es considerado zona urbana. Esta parte es exclusivo de la zona naval. Aquí está la segunda zona naval, que es el control marítimo, por decirlo de alguna manera. La parte del aeropuerto, la parte de la mina. Este es el límite, en teoría, urbano, ¿no? De ahí lo que ocurre es que se subdividen predios. Estos eran predios agrícolas hace mucho tiempo, ¿no? Se cambian de uso de suelo y se subdividen bajo esta presión que les comentaba, ¿no? Pero en sí la zona urbana está delimitada. No se puede expandir a menos que hagan un comodato con el Parque Nacional Galápagos, pero eso es otra competencia, es como intercambiarle al parque un terreno por otro terreno para algo en particular, ¿no? Que es lo que se ha hecho con la mina y con el área de manejo de residuos sólidos, ¿no? ¿Y se respeta pero mucho? es bastante. ¿Se ha respetar? Sí, respetar o eso, hay casos de abusivismo, digamos, no sé cómo se dice? No, es bastante respetado. De hecho, eso es uno de los puntos que más se rescatan de la parte natural, digamos, no del entorno construido, el papel o el rol del Parque Nacional para evitar los campamentos, no sé cómo le dicen en Argentina, o asentamientos informales, digamos, en área del parque, ¿no? Bueno, primero porque es un territorio bastante hostil, no es como ir a poner una carpa en medio de las piedras y espinos, ¿no? En el yo estuve ahora ¿Cómo? Perdón. Y estaba mirando un poco
que mientras vos hablabas, yo estaba mirando un poco el territorio para entender dónde estábamos y sí, estaba viendo eso, lo que estás comentando. Claro, entonces Bueno, sí hay muchas ese rol, ha sido bastante, sí. Claro, ¿Algunas otras preguntas, chicos? Hola, buenas. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. ¿Cómo se maneja el hecho de concientizar o de reeducar a los habitantes con la parte de los cambios de materialidad en la construcción? O sea, ¿cuál es el proceso? Claro, ahí dentro de lo que mencionaba del sector público hay un bajo, bueno, decir, nulo involucramiento en ese tema de capacitación. Los temas de capacitación de construcción que he visto han sido de iniciativa privada, con otros materiales. Por ejemplo, ahora hay un intento de promover el bambú, que es un material bastante sustentable, mucho más económico, pero que requiere una especialización de la mano de obra más trabajada, ¿no? Digamos así, más intensiva. Pero es una excelente opción, puesto que el bambú, la caña guadúa, que se da acá en Ecuador, se da muy bien en Galápagos, en Santa Cruz, en San Cristóbal, y sin embargo falta esa digamos, inversión de recursos, no solo de dinero, sino de tiempo, en estos cultivos, en estos procesos de curado, de crecimiento, de peinado, de cultivo de la caña, ¿no? O sea, es algo que se ha ido haciendo de a poco, principalmente en Santa Cruz, y ahora en San Cristóbal hay algunas personas interesadas, hay un par de proyectos aquí que han sido bien recibidos. Entonces, pero de la parte pública ha sido casi nula. De hecho, mucha de la normativa especifica o habla en términos de concreto, ¿no? Te hablan, es un poco contradictorio, pero por ejemplo para el sector turístico te exigen que sea el cerramiento, por ejemplo, de bloque o de piedra, ¿no? No puede ser de madera, no puede ser de caña, porque no responde a los criterios estéticos que ellos han definido o que se definieron hace mucho tiempo, ¿no? No han sido actualizados, a lo mejor ahora podrían ser discutidos y actualizados, pero es algo bastante curioso. No se ha considerado. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, Paulina, te agradecemos muchísimo la participación. Esperamos el año que viene por ahí hablar de nuevo con vos sobre estos temas tan interesantes. Te agradezco mucho la gentileza de habernos aportado esta información. Te mandamos un saludo grande de Argentina y, bueno, mucha suerte en todo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Paulina, y bueno, después te pasaremos el link de la charla y bueno. Y la certificación también de esta participación. Nos vemos, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.